Qué lindo que debe ser guardavidas en una playa así, ¿eh? ¿Habrá diferencias? ¿Será más entretenido unas playas que otras? ¿Un guardavidas se quiere entretener o quiere pasar de la manera más aburrida posible? Preguntas que obviamente le vamos a trasladar a los profesionales de este tema, como son Carlos Carril, director del Servicio de Guardavidas de Montevideo, y también Sebastián Keimonat, guardavidas del departamento de Canelones. Bienvenidos a los dos, un placer. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Hay playas más interesantes que otras? Claro. Por ejemplo, sí. Canelones. ¿Más interesante que Montevideo o Montevideo más que Canelones? Yo creo que lo interesante es del ciudadano que concurre. Claro. Lo que nosotros cuando egresamos del curso, tanto como hablábamos afuera en mi época y ahora, son las diferentes dinámicas de acuerdo a lo que es la faja costera. O sea, tenemos playas abiertas, tenemos playas cerradas. Entonces hay una gran diferencia. Y el personal que trabaja, mismo en cada una de las playas de Montevideo también, tienen otras características, las del oeste, a las del este. Si es una playa chica, pendiente enseguida de entrar al agua. O sea, pero todo eso el personal como que lo domina. Claro. Entonces digo, hay grandes diferencias. ¿Cuáles son las complejidades de la playa abierta y las de la playa cerrada, Sebastián? Y bueno, las playas cerradas generalmente, como dicen, son cerradas, tienen puntas rocosas, son más acotadas en su distancia. Las playas abiertas son bahías más grandes o zonas donde puede haber varios puestos a una distancia relativa según el lugar. Y bueno, las dinámicas generalmente son bastante diferentes porque en las playas abiertas, según la orientación, el mar le pega y el viento le da de alguna manera que según cómo sople o qué orientación tenga la deriva, digamos, es la característica que le genera esa playa. Sí. No, entonces... Ya vamos a sugerir lo que tiene que hacer la gente. Pero, ¿qué es lo primero que hace un guardavidas cuando llega a la playa? A tomar posición de su lugar. Bueno, lo primero es ver de dónde está el viento, porque va a tener que enarbolar la bandera que le va a indicar al que concurre qué características tiene el mar en ese momento. Entonces, reiterado, en la experiencia que tiene, ya al soplar el viento, sea de mar, sea de alguna de las otras zonas de tierra y demás, es la bandera que va a colocar. Para que el concurrente, si no domina ese tema, le pregunte. Perfecto. Primero el viento, después... Y bueno, lo que se recomendaría es poder ingresar al agua a ver cómo se encuentra el fondo. De repente, si hubo un mar de viento o una tormenta anterior, el fondo varía. Eso es, según cómo le pegue el viento en la playa, puede variarle, generar pozos o distintas dinámicas en el fondo que pueden llegar a ser peligrosas. Entonces, hay veces eso con solo ver la superficie no se puede apreciar y es necesario poder ingresar. Generalmente, como dijo Carlos, los compañeros que trabajan en la playa tienen un gran conocimiento del lugar y pueden intuir pero en realidad se recomendaría que pudieran entrar. Muchas veces vemos que en una playa, ¿no? En un día precioso, donde todo el mundo se está bañando, ¿no? Una playa de esas que linda de llegar, ¿no? De disfrutar, insisto, no hay tormenta, no hay viento, no hay nada, pero en determinado lugar de la playa vemos dos banderas rojas. Claro. Sí. Y vos decís, pero ¿y cuál es el cambio? Si se están bañando acá y se están bañando acá, pues no me puedo bañar en esos 2 metros que hay de bandera roja. Entonces, y uno además, tratando de transgredir, como... Por supuesto. ¿no? Que siempre puedo ir un poquito más allá. Claro. ¿Por qué no me puedo bañar ahí? Quiero abordar otro punto, la transgresión. Antiguamente, en la época que yo era usuario de la playa, con 15 y 16 años, te ponían boyas para delimitar la profundidad. ¿Y cuál era el desafío? Llegar a la boya. Claro. Y ahí era cuando se armaban las debacles. Las banderas que tú estás citando, las de los extremos pueden indicar rocas, y si las vemos que están entre esas ubicadas es por las corrientes de retorno que vamos a darle el pie. Vamos a darle el pie para que cuenten las corrientes de retorno, porque se dan más característicamente en aquellos lados. Sí, en realidad puede ser por corriente de retorno o por un problema puntual en ese lugar. Nos pasa en Canelones que hay boyas o hierros o cosas que están enterradas o metidas adentro del agua que no se ven de la superficie, o sea que si hay alguien que va ahí se va a tener un problema, se va a lastimar. Entonces se marca, como bien dijo, se delimita ese lugar para que en ese lugar no entre. Y bueno, la corriente de retorno es cuando el agua el oleaje lo que genera es que el agua venga hacia la orilla.
pero esa agua tiene que volver hacia adentro. Entonces, según cómo venga la deriva y cómo esté el mar de viento, de repente el agua se acumula en determinado lugar y en un momento tiene que volver hacia adentro. Esas corrientes son peligrosas porque tienen una velocidad importante. Un nadador experto por lo general no puede nadar en contra de esa corriente, o sea, va a perder una competencia con esa corriente, y una persona que no tiene la adaptación al medio acuático correcta la va a pasar mal, o sea, probablemente la lleve muy para adentro y ahí es donde se dan los rescates. Los guardavidas en las zonas donde hay más características, que se dan más bien en las zonas de mar oceánico, capaz que no Sí, tanto en Montevideo sí. ni en Canelones un poco más, pero tampoco son tan fuertes, pero sí hacia Maldonado y Rocha. El guardavidas la utiliza para poder ingresar al agua en un rescate, porque por ese lado entra más rápido, ¿tá? Pero no puede salir por ahí. Utiliza la corriente Claro. de retorno entonces a Para favor llegar del más rescate. rápido. Claro. Exacto. Perfecto. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene que hacer el usuario de la playa cuando llega a la playa? Bueno, el usuario, si desconoce la señalización, llega por primera vez a esa playa, tiene que ir al guardavidas y preguntarle que gustosamente le va a indicar las precauciones que tiene que tener para poder ingresar al mar y los probables episodios que pueda encontrarse al estar haciendo uso del baño. Entonces, lo principal es eso. Y también tener presente que playa segura es playa con guardavidas. Exactamente. Nosotros tenemos esa frase de cabecera, porque hay muchas situaciones que llegan a una playa paradisíaca, no hay guardavidas, se tiran, y nos ha pasado en Montevideo que en Punta Espinillo hay servicio, pues hay una playa muy linda que corresponde a Mailos, de la antigua tabacalera, es muy linda, y los compañeros tuvieron que concurrir más de 1 kilómetro, que lo llevaron los guardaparques en moto, con desfibrilador y demás, y el suceso terminó mal. Entonces, playa segura es playa con guardavidas. Y siempre preguntar. Independientemente de que la playa sea linda. Totalmente, totalmente. Eso tiene que quedar a nivel medular de toda la gente que va a hacer uso del baño recreativo. Sí. Nosotros en Canelones tenemos de repente playas muy abiertas, extensiones muy grandes, que el servicio no está presente. O sea, el servicio está presente sobre todo en la zona más este, en los lugares donde la gente baja, en las bajadas principales de los balnearios, pero a veces esas bajadas están a 1,5 kilómetros, 2 Exacto. kilómetros. Tenemos zonas que son más de 3 kilómetros o 4 sin servicio, y mucha gente va ahí y bueno, nosotros tenemos que ir corriendo, no tenemos otra historia, y realmente se demora mucho, y los rescates, para que sean eficientes y eficaces, el guardavidas no puede trasladarse más de 300, 400 metros porque no va a llegar en tiempo para un rescate eficaz. Entonces, si una persona o una familia se pone a una gran distancia del puesto, es arriesgado realmente, porque no va a tener la respuesta ante una situación. Claro. No todas las playas, además, hay, por ejemplo, motos de agua. No. Claro, No es algo con lo que se cuente Uruguay no trabajamos. normalmente. Muchas veces se recurre de repente a alguien que la tenga. Claro, o las propias tablas de surf a veces, pero también te encontrás neófitos en el tema y bueno, y ahí se complica también. O sea, porque han tenido que sacar. Lo que quiero aclarar es que, por ejemplo, una gran diferencia con Canelones es la distribución óptima de los guardavidas. Nosotros tenemos las distancias aproximadas cuando son múltiples casillas, vamos a llamarlo así, son unos 300 metros. Eso sería lo ideal. Sin embargo, uno que cuando recién se formó trabajó en Canelones, otra época que no había ni refugio siquiera, era uno por balneario. Me crié Entonces, 30 años en claro, Villa Argentina. Claro, Claro. Que tenés toda además la playa, ¿verdad? Claro. Hacia Marindia, Neptunia, Sí, etcétera, que es sí. gigante y no había un guardavidas, pero Sí. No, sigue Yo- siendo- recién en Atlántida, en la Mansa de Atlántida. Recuerdo que para todo Parque del Plata me tocó trabajar en la parada 1 Claro. y bueno, Por suerte hubo cambió. suerte que los episodios que hubo que concurrir se Eran dieron cerca. ahí. Pero entonces ese es el tema, que ellos están trabajando y profesando para que se logre mayor cantidad de personal para que pueda, digamos, atingir, como se dice en portugués, toda esa población que, bueno, En realidad el problema que tenemos es que tenemos una costa bastante grande y hoy por hoy tenemos 81 puestos, se está por abrir otro, estamos esperando el proceso de selección para que se pueda abrir un puesto nuevo en Balneario Argentino, que fue a solicitud de la gente, una zona muy concurrida y bastante peligrosa por la dinámica.
Y como dice Carlos, hay lugares donde, bueno, donde tú mencionaste, ahora el año pasado o el otro se abrió puesto en el Águila, hacia el oeste del Águila en Atlántida, pero desde ahí hacia el Fortín, que son 2 kilómetros y pico, no hay puesto. Es una zona donde baja poca gente, pero son lugares que nos quedan así. Y en realidad, como la Costa Canaria empezó a ser ya casi que una ciudad dormitorio, mucha gente está viviendo, mucha gente de Montevideo va hacia allá, y al afincarse ahí, la gente baja a la playa donde vive, son playas muy bonitas, y bueno, el servicio lo viene corriendo de atrás, es bastante complejo. ¿Qué pasa con las piscinas? Bueno, que cada vez hay más. Sí, sí, sí. Y que no tienen guardavidas. Sí, no, Mejor dicho, nosotros deberíamos ser los guardavidas de los menores. Las piscinas y los propios bañitos de higiene en los latones. Sí. Porque han habido situaciones que en el propio baño, el niño chico, el encargado de bañarlo, va a buscar un jabón y el niño, por su incapacidad, digamos, de desarrollo muscular, cae de frente y no puede retornar, entonces ahí se produce eso. Con las piscinas lo vemos prácticamente todas las temporadas y es también por un poco de descuido de los mayores, que si está cercada no le ponen un candado a la puerta que las abre, los dejan un ratito porque voy a buscar refresco, un ratito no va a pasar nada y es en un segundo que sucede todo ese tema. Por suerte, quiero decir que nosotros tenemos un programa que creo que ellos también lo están desarrollando a nivel de escuela, es Disfrutemos de las playas con seguridad. Entonces, como los niños son los mejores transmisores hacia los mayores, se les está dando clase a los de quinto y sexto año desde el año 2000. La cantidad de niños, y han pasado hasta abuelos por esas charlas. Entonces, se han logrado ciertas pautas que han disminuido las problemáticas. El uso del inflable, por ejemplo, si el mayor de edad en otra época se iba a la pelota, iba el tío, iba el padre, y ahí tenía que ir el guardavidas, el salvavidas. Seguro. Entonces ahora como que con esas clases ya los niños luego le transmiten a los padres. Y eso es muy bueno y es una forma de prevención. Por supuesto que cuando alguien ve a una persona querida en apuros, ahogándose por un calambre o por la razón que sea, lo primero instintivamente que atinamos es a tirarnos. Bueno, pues a veces, digo, y más allá de que es instintivo, ¿no? Y si te lo preguntan, lo haces. No hay manera. ¿Qué debería hacer uno si puede razonar un poco en ese momento y que sea más eficiente a la hora del rescate y no perder a dos personas? Exacto. O muchas veces al propio rescatado y que termina falleciendo la persona que se tiró. Totalmente se da. Y la lógica indicaría, en una frialdad extrema, recurrir al especializado, al guardavidas. Es muy difícil. Hiciste un buen, digamos, acápite de la situación. Es muy difícil estar en una situación de esa, pero lo ideal es, en ese instante, recurrir al guardavidas. Sí, y sobre todo una de las cosas que no se recomienda es hacer las famosas cadenas. La famosa cadena. Que la gente se empiece a agarrar de la mano para poder ¿Y no llegar. es seguro eso? No es para nada seguro. Han habido casos muy graves, hace unos cuantos años, en Parque del Plata, en un campamento de la Comisión Nacional de Educación Física, de que se estaban ahogando algunos niños y hicieron una cadena y hubo muchos más accidentados. Y en realidad no es recomendable porque si esa cadena se rompe y hay algunos de los que están en la cadena que no da pie y no tienen la suficiente expertise en el agua, pasa a ser una víctima. A todos. Entonces lo ideal, sé que es difícil, igualmente no todo el mundo se tira instintivamente, hay algunos que depende de cómo tiene desarrollado ese instinto, se quedan afuera, pero lo ideal es que realmente se pueda llamar al guardavidas o pedir ayuda a alguien que realmente tenga las condiciones. Para ya están desplegados en toda la costa. Sí. Todas las costas. Nosotros desde el 15 de noviembre, está por estatuto municipal, hasta el último día de marzo. Perfecto. Es una brigada estable que tiene su formación por el año 34, digamos, o sea, como que todos los parámetros se han ido afirmando y bueno, y seguir trabajando en pos de la ciudadanía, ¿no? Como es lógico. Carlos, Sebastián, un placer tenerlos aquí. Bueno. Felicidades, que se aburran muchísimo este verano. Realmente se lo digo de corazón. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias.